Hola con todos, mi nombre es Antonio Bada Gutiérrez, estudiante de quinto semestre paralelo A de la Facultad de Medicina de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí. El día de hoy, en esta exposición correspondiente a la cátedra de farmacología, voy a hablarles sobre los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, conocidos también como AINES, y también otros fármacos antipiréticos. Voy a empezar hablando sobre las funciones generales que tienen los AINES, sus funciones específicas. Brevemente tocaré la clasificación de los mismos, cómo actúan en el cuerpo y sus excepciones a este mecanismo de acción y asimismo sus efectos adversos más comunes. Y finalmente me voy a enfocar en 5 fármacos, los cuales son más utilizados aquí en Ecuador. Iniciando con la función de los AINES, estos tienen funciones generales que son característicos de los AINES, que son antiinflamatorios, actúan también como antipiréticos y analgésicos. Sin embargo, hay uno que otro por ahí que tiene otra función específica. Pueden actuar como uricosúricos o como antiagregantes plaquetarios, como lo es el caso del ácido acetilsalicílico que vamos a hablar más adelante. Correspondiente a la clasificación de los AINES, muy brevemente podemos distinguirla o clasificarla en 2 grandes grupos. Los inhibidores no selectivos de la COX, de la cual es el grupo más grande. Estos encontramos aquellos que son derivados del ácido salicílico, como lo es la aspirina, los derivados del paraminofenol, como lo es el paracetamol, los derivados de las pirazolonas, como lo es el metamizol, derivados del ácido propiónico, entre el más reconocible está el ibuprofeno, seguido del naproxeno, los derivados del ácido acético, aquí tenemos al diclofenaco, los indolacéticos como la indometacina, tenemos los piroláceos como el ketorolaco, tenemos aquellos derivados de ácido enólico o también denominados oxicams. Aquí encontramos piroxicam, tenoxicam, el, el meloxicam también, que es muy reconocido, sin embargo, ese lo vamos a tocar más adelante. Y derivados del ácido antranílico, como lo es el ácido mefenámico. Y el otro grupo, que es un poco más pequeño, tenemos los inhibidores selectivos de la COX-2. En este caso encontramos el meloxicam, que se los mencioné, perteneciente al grupo de la oxicam. Encontramos también la nimesulida, el etodolaco y el grupo de los coxib, que está comprendido por la celecoxib, heterocoxib, valdecoxib, entre otros. Iniciando con el mecanismo de acción general de los AINES, estos se caracterizan porque bloquean la síntesis de prostaglandinas al inhibir con mayor o menor potencia las ciclooxigenasas tanto 1 y 2. Estas ciclooxigenasas son enzimas que se encuentran en varias partes del organismo y participan ya sea en procesos inflamatorios, induciendo a los mismos, o incluso en otros procesos en el estómago, como un gastroprotector, en el riñón y en el corazón. Existen 3 métodos de unión a la COX-1. El principal y el primero es la unión rápida y reversible, como ocurre en el caso del ibuprofeno. Otro método es la unión rápida y de baja afinidad, que también es reversible, seguida de una unión más lenta que va a depender del tiempo de una gran afinidad y es también lentamente reversible, como lo es el flurbiprofeno. Y el tercer modo o mecanismo es mediante la unión rápida reversible, seguida de una modificación irreversible y covalente, como lo es la aspirina, que vamos a hablar, corresponde a una de las excepciones de este mecanismo general. Aquellos AINES inhibidores de la COX-1 también inhiben la COX-2, eso es importante tenerlo en cuenta, pero existen también los casos en los que muchos inhibidores de la COX-2 tienen escaso poder bloqueante de la COX-1, que también vamos a ver más adelante. Entrando en las excepciones, les comentaba el caso de la aspirina, que acetila de forma irreversible y covalente la COX, las enzimas ciclooxigenasas. Esto lo que provoca es que el efecto de la aspirina dure mucho más, debido a que debe sintetizarse
nuevamente la enzima ciclooxigenasa para reemplazar a aquella enzima que ya se unió al fármaco. A diferencia de otros fármacos que lo que hacen es unirse de manera reversible, pueden separarse y la enzima puede volver a reutilizarse. En el caso de la aspirina no es así. En el caso del paracetamol, esta posee una ligera actividad sobre la COX-1 y COX-2, es decir, no se une netamente a ellas, pero es capaz de conseguir una reducción en la síntesis de prostaglandinas en condiciones en las que haya una escasa concentración de peróxidos. Esta es esta escasa concentración de peróxidos se encuentra principalmente en el cerebro, más específicamente en el centro termorregulador, y contrario, se presentan en mayor cantidad en aquellos sitios inflamatorios. Esto es lo que le da la característica al paracetamol de ser un antipirético, pero de carecer de propiedades antiinflamatorias. Entre las reacciones adversas más comunes tenemos entre las principales las reacciones gastrointestinales, que son muy frecuentes y más graves en el caso de la aspirina, por el mecanismo que les comenté anteriormente. Y este efecto adverso se debe a que en las células gástricas existen las ciclooxigenasas, las cuales son encargadas de secretar en unas prostaglandinas gastroprotectoras. Entonces, al inhibir esta ciclooxigenasa, inhibimos a su vez la síntesis de estas prostaglandinas, por lo cual la mucosa estomacal se encuentra desprotegida. En segundo lugar tenemos las reacciones renales, ya que disminuyen la función renal y estimulan la retención de agua y sodio, produciendo así un aumento de la presión arterial. Tenemos la hipersensibilidad, ya que puede producir cuadros de asma, puede producir alergias, rinitis o pólipos nasales, y las afecciones también cardiovasculares, que son mucho más frecuentes en aquellos inhibidores selectivos de la COX-2, pudiendo generar ictus, infartos agudos de miocardio, insuficiencia cardíaca e hipertensión. Okay, vamos a entrar en los fármacos más utilizados aquí en Ecuador, empezando por el ácido acetilsalicílico, más conocido como aspirina. Este es un fármaco derivado del ácido salicílico. Tiene propiedades tanto analgésicas, antipiréticas, antiinflamatorias y actúa también como un antiagregante plaquetario. En Ecuador es muy común encontrarlo con el nombre de aspirina en comprimidos de 100 miligramos y como aspirina advance en comprimidos de 500 miligramos. Su mecanismo de acción, como se lo expliqué anteriormente, interfiere con la síntesis de prostaglandinas, inhibiendo de forma irreversible a las enzimas ciclooxigenasa tanto 1 como 2, lo que le da un efecto a largo prolongado. Su efecto antiinflamatorio se debe a que inhibe la acción en cierta medida de la COX-1 y COX-2 e impide la liberación de prostaglandina E y F. Sin embargo, hay que acordarnos que esta inhibición no es su principal función, sino como un efecto secundario a la administración del fármaco. El efecto analgésico también es un efecto indirecto sobre el sistema nervioso central que prácticamente reduce la percepción del dolor al inhibir la síntesis de prostaglandinas. El efecto antipirético es el resultado de la inhibición de las prostaglandinas en el hipotálamo, por lo cual va a disminuir la temperatura corporal en los casos que haya fiebre. Los efectos adversos más comunes están aquellos gastrointestinales, principalmente las úlceras gástricas, que pueden traducirse o evolucionar a hemorragias gástricas, que es muy común en el uso prolongado o crónico de este medicamento. Y esto se debe a la inhibición de las prostaglandinas gastroprotectoras, como lo había mencionado. Otra de los efectos adversos es la hipersensibilidad, como asma, angioedema, urticaria, rinitis, alteraciones renales debido a la disminución de la función renal, que produce una retención de sodio y agua y aumenta la presión arterial. Y otro de los efectos adversos que tiene
es el cierre prematuro del conducto arterioso. Sus indicaciones o usos terapéuticos y pues la posología corresponde, en el caso de la aspirina, está indicada para tratamiento de dolores moderados, fiebre, cefalea, escalofríos. En los adultos se utiliza para el dolor un comprimido de 500 miligramos cada 6 o cada 4 horas y es muy recomendable administrarlo después de las comidas y obviamente con ayuda de algún líquido, preferentemente agua. Para la fiebre se recomiendan en dosis de 325 a 650 miligramos cada 6 horas en adultos mismos y en caso de los niños se utilizan dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso al día dividido en dosis de 4 a 6 horas. Para la fiebre en niños se utiliza también de 50 a 75 miligramos por kilogramo de peso al día dividido en 4 o 6 tomas, es decir, en 4 o 6 horas también. Para el tratamiento antiagregante, tanto en adultos como en niños, se utiliza dosis de entre 100 a 300 miligramos al día. Continuando con el paracetamol, este es un fármaco derivado de los paraminofenoles, muy eficaz como analgésico, antipirético, aunque posee poca o nula actividad antiinflamatoria. En Ecuador la podemos encontrar en presentaciones como Umbral, Analgam, Paralgen, en comprimidos de 500 miligramos o 1000 miligramos, que equivale a un gramo, o en jarabes también de 120 a 150 miligramos. Incluso podemos encontrarlos en ampollas inyectables de 1000 miligramos, que equivale a un gramo, con el nombre de paracetamol únicamente. Su mecanismo de acción se debe a que aumenta el umbral del dolor, inhibiendo la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central. Sin embargo, no inhibe la ciclooxigenasa en los tejidos periféricos, por lo cual no actúa como antiinflamatorio, y esto está muy relacionado a la presencia de peróxidos que se encuentran en los tejidos periféricos. También es importante recalcar que bloquea la interacción del pirógeno en el centro del hipotálamo que regula la temperatura, inhibiendo así la síntesis de prostaglandinas E2 y por ende evitando el aumento de la temperatura. Entre sus efectos adversos tenemos que tener en cuenta que es un fármaco bien tolerado y bastante seguro por el organismo. Al no actuar inhibiendo las ciclooxigenasas periféricas, no presenta los efectos gastrointestinales, renales o cardíacos que se pueden presentar con los demás AINES. Sin embargo, sí puede producir reacciones de hipersensibilidad y la reacción adversa más grave que podemos encontrar en este fármaco es debido a la intoxicación aguda, que conlleva prácticamente a una necrosis hepática grave cuando se sobrepasa la dosis máxima. Su uso o indicaciones terapéuticas es el medicamento de elección como analgésico y antipirético, más aún cuando la aspirina es contraindicada. Se utilizan dosis de 325 a 1000 miligramos, o puede utilizarlo también como 500 miligramos cada 6 o 4 horas, en el caso de los adultos. Y para los niños se utilizan en dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso al día, esto repartido en 4 o 5 tomas. El ibuprofeno, por otro lado, posee propiedades analgésicas, antiinflamatorias, antipiréticas y poca acción como un antiagregante plaquetario. Es un fármaco derivado del ácido propiónico y podemos encontrarlo en Ecuador en comprimidos, cápsulas líquidas de 200, 400, 600 y 800 miligramos, en jarabes de 100 y 200 miligramos también. En presentaciones con nombre comercial como el Ibufen, Buprex, Profinal e Ibupron. Lo que corresponde a su mecanismo de acción, como todo AINE no selectivo de la ciclooxigenasa 2, este
inhibe la acción de la ciclooxigenasa 1 y también actúa en la ciclooxigenasa 2. Por eso es no selectivo. Por ende, la síntesis de prostaglandinas periféricas suele ser inhibida por este fármaco. También tiene la característica de que no altera el umbral del dolor ni va a modificar los niveles de prostaglandinas cerebrales. Por ende, la característica antipirética es consecuencia de una vasodilatación periférica debido a una acción central sobre el centro regulador de la temperatura en el hipotálamo. Entre las reacciones adversas se caracteriza como el resto de AINES por efectos gastrointestinales. Estos pueden ser leves porque es uno de los AINES con un menor daño gástrico, por así decirlo, pero sí puede aparecer dispepsia, pueden aparecer otros diarrea, náuseas, vómitos, y el uso crónico pues conlleva obviamente a gastropatías por AINES, una toxicidad gastrointestinal, úlceras, hemorragias gástricas, sedación, mareos, cefaleas, incluso casos de hipersensibilidad también es muy común encontrar. Lo que corresponde a su uso terapéutico y posología es utilizado como un antipirético en dosis de 200 a 400 miligramos y como un antiinflamatorio en dosis de 400 a 800 miligramos. Cabe recalcar que esto es en adultos. En niños no se recomienda tanto el uso de ibuprofeno, sin embargo se lo puede administrar en el caso de jarabe, ya sea de 100 miligramos o 200 miligramos, 3 veces al día, para casos en los que haya dolor moderado acompañado de fiebre. Y otro de los usos terapéuticos que se le da es para el tratamiento de la artritis reumatoide, la espondilitis y la artrosis en dosis de 1200 a 1800 miligramos varias veces al día. O sea, esto dividido en varias dosis diarias, obviamente. Por otro lado, tenemos el diclofenaco, el cual es un fármaco derivado del ácido acético. Posee propiedades analgésicas, antiinflamatorias, antipiréticas y antiagregante plaquetaria, muy poco. Y tiene la característica de que también actúa como un uricosúrico, siendo uno de los tratamientos principales para la artritis gotosa. Lo que corresponde a sus presentaciones, vamos a encontrarlo en comprimidos de 500 a 100 miligramos. Vamos a encontrarlos también en ampollas de 75 miligramos, cremas tópicas o aerosoles, en presentaciones comerciales como el Voltaren, que es muy conocido aquí en el país, Clofen y Perifen. Su mecanismo de acción corresponde a la inhibición de la acción de la ciclooxigenasa 1 o COX-1, y este fármaco se caracteriza también porque tiene cierta afinidad por la ciclooxigenasa 2, y esto va a causar en cierto grado una disminución de sus efectos adversos. Lo que corresponde a sus acciones farmacológicas, como lo mencioné, es un antiinflamatorio analgésico, antipirético muy poco y antiagregante plaquetario. Sus efectos adversos más comunes encontramos aquí náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, puede causar dispepsia también. Uso crónico obviamente va a causar úlceras o hemorragias gástricas, al igual que el resto de los AINES. Y algo muy característico es que aumenta moderadamente las transaminasas hepáticas. Y es importante evitar su uso en pacientes con insuficiencia renal crónica. Sin embargo, también puede producir reacciones de hipersensibilidad por alergia a los AINES. Su uso terapéutico es muy utilizada para dolores articulares, dolores musculares, pero para enfermedades reumáticas crónicas e inflamatorias es el tratamiento inicial. Principalmente en adultos se usan en dosis de 75 a 100 miligramos al día o incluso llegando hasta los 150 miligramos al día divididas en 3 tomas. Serían 50 miligramos cada 8 horas. En ancianos se limita la dosis hasta 50 miligramos
al día, y en niños no se recomienda el uso de este medicamento. Finalmente, tenemos la heterocoxib, el cual se diferencia de los anteriormente mencionados porque este es un inhibidor selectivo de la COX-2, perteneciente al grupo de los COXIB. Este tiene la característica de que al ser un inhibidor de la ciclooxigenasa 2, no inhibe la síntesis de prostaglandinas gastroprotectoras, es decir, bueno, que estas son mediadas por la ciclooxigenasa 1. Es decir, no va a contar con los efectos gastrointestinales como el resto de AINES. Sin embargo, hay otros efectos que vamos a ver más adelante, los cuales se ven potenciados debido a la inhibición de la COX-2. Presenta propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Podemos encontrarlo en el mercado en comprimidos de 90, 60 o 120 miligramos, en presentaciones comerciales como Arcoxia, Sumer y Doltrex. Su mecanismo básicamente es un inhibidor selectivo de la COX-2, interfiriendo en la síntesis de prostaglandinas. Sin embargo, como les mencioné, no tiene efectos gástricos ni plaquetarios debido a que no actúa sobre los tromboxanos tampoco. Sus efectos adversos, si bien no padece o carece más bien de efectos gastrointestinales, presenta un riesgo cardiovascular actuando como un protrombótico y haciendo posible los ictus, el infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, incluso la hipertensión arterial. Y tiene consecuencias también renales debido a que interfiere en la función renal, aumentando la absorción de agua y sodio, lo que produce un aumento de la presión arterial. Es por esto en que personas con insuficiencia renal crónica deben evitar el uso de este fármaco. Sus indicaciones terapéuticas es muy utilizado para el tratamiento de la osteoartritis en dosis de 60 miligramos al día, en la artritis reumatoidea en dosis de 90 miligramos al día, y para la artritis gotosa es la dosis de 120 miligramos al día. Muchas gracias, eso es todo.